Saludos a todos, las buenas tardes para los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Santa Clara. Estamos también a la hora que usted lo disponga en las redes sociales de Radio Santa Clara y las redes sociales de deportescr.net. Como todos los lunes, esto es Leyendo el Fútbol. Hoy no nos acompaña don Gerardo Mora, pero sí está con nosotros don Luis Álvarez, y vamos a comentar en este horario especial en que nos sintonizan en Radio Santa Clara. Los demás lo harán cuando lo tengan a bien. Hoy hemos arrancado a las 5 de la tarde en vista de que la Selección Nacional de Fútbol Mayor Masculina juega a las 7 de la noche su debut en la Copa América. Será junto con Brasil, el rival de esta noche, los dos últimos equipos en debutar en la Copa América, porque ya el grupo A completó su primera jornada, el grupo B completó su primera jornada, el grupo C completó su primera jornada. Hoy toca el turno al grupo D. De hecho, cuando nos están sintonizando a esta hora, ya están jugando Colombia y Paraguay, los otros dos integrantes de este grupo D de la Copa América. Luis Álvarez, bienvenido. Gracias, Reinaldo. Buenas tardes para los amigos que nos escuchan por Radio Santa Clara. Pues efectivamente, ya nada más a unas pocas horas de que se inicie el debut de Costa Rica en Copa América frente a la selección de Brasil. Pues varias cosas que comentar en torno a este debut, a lo que ha dicho tanto el seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, como los jugadores, y sobre todo, que es un capítulo que me gustaría que comentáramos, Reinaldo, las declaraciones de Claudio Vivas. Las declaraciones que dio, creo que el jueves pasado. Yo quiero empezar por ahí, más bien. Correcto. Quiero empezar por ahí. Vamos a ver. Don Claudio Vivas se ha sumado a la corriente esa que hay en la federación de decir que este recambio generacional del que habla todo el mundo en la federación empezó el año pasado. De hecho, dijo puntualmente, cuando nosotros tomamos la selección. Es decir, don Claudio dirigió en los fogueos de septiembre y en los fogueos de octubre a la selección nacional, pero yo insisto en lo que he venido sosteniendo. El recambio no empezó ahí y no hay que mentir respecto de esto, no hay que engañar a la gente y la gente que no se deje engañar. El recambio lo inició Luis Fernando Suárez, que de él yo he criticado varias cosas, pero tampoco se trata de negar la realidad. Es decir, el recambio lo inició él y lo revisamos ya un día con la lista en la mano para demostrar cuántos jugadores de estos que están en Copa América y algunos otros que están en el círculo de la selección. Estamos hablando que de estos me parece que eran 14 los que estuvieron en algún momento con el señor Vivas cuando hicimos el recuento, con el señor Suárez cuando hicimos el recuento, y hay otros que están en el radar de la selección que también estuvieron con él y jugaron en la eliminatoria anterior. Algunos fueron al Mundial. Entonces no se vale mentirle a la gente insistiendo en que este proceso empezó en septiembre del año anterior. Eso no es cierto. Sí es cierto que el señor Vivas no se metía mucho con selección mayor cuando estaba Suárez. Yo no sé, como que estaban peleados o como que no se simpatizaban o lo que sea. Y sí es cierto que el señor Vivas estaba más enfocado en la selección femenina y en algunas cosas que está haciendo a nivel de selecciones menores. Yo he dicho aquí que el señor Vivas ha insistido en que debería haber una selección sub-23 para que se vayan fogueando muchachos más jóvenes. Hay un proceso muy interesante que ha montado el señor Vivas, que es un registro a nivel digital de todos los jugadores, no digamos nacidos en Costa Rica, los jugadores jóvenes elegibles para jugar con Costa Rica que están alrededor del mundo. Ese documento existe. Hoy en día existe por primera vez en la Federación Costarricense de Fútbol. Y eso es trabajo del señor Vivas y del señor Vela, su asistente, que ahora también dirige una de las selecciones menores, me parece que es la sub-20. Sí hay un trabajo muy importante de seguimiento ahí. Ahora, nos sigue debiendo el señor Vivas
en la parte de las ligas menores. Más allá de que está trabajando en un plan, hay que ver si los equipos le dan pelota para ver si es posible uniformar, digamos, las líneas generales del trabajo físico y táctico y técnico de las ligas menores en Costa Rica. Él está insistiendo en eso. Vamos a ver, insisto, si los equipos les dan pelota. Eso obviamente lleva tiempo. Cuando yo digo que nos sigue debiendo, no es que yo pienso que ya lo debería tener listo. No es hacer así y listo, no. El trabajo hay que hacerlo y él lo ha tenido que hacer junto con otro montón de cosas que él hace. Porque, ojo, también yo le he reconocido una cosa. Es el primer director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol que se involucra con las selecciones femeninas. Yo he estado en días de atención a medios en la Federación y el hombre está ahí, a la par de la cancha o incluso en cancha, acompañando a los entrenadores de las selecciones femeninas, cosa que no se ha visto. También, ojo, hay un trabajo similar a este que dije, del documento este digital que está armado ya, con los jugadores jóvenes elegibles para Costa Rica. Hay un trabajo similar a ese que él quiere montar para fútbol sala y otro para fútbol playa, porque de repente se nos olvida que eso también lo cubre la federación. Es decir, el hombre sí está haciendo un trabajo integral, pero lo que me parece que no se vale es mentirle a la gente con respecto al recambio generacional en la selección, cuando hay en este grupo 14 jugadores que estuvieron con Suárez en algún momento y algunos de los cuales, que ya dijimos, Álvaro Zamora, el portero Patrick Sequeira, Brandon Aguilera, Juan Pablo Vargas, varios de ellos incluso jugando en el Mundial. Y Juan Pablo con gol en el Mundial. Es decir, no se vale mentir sobre eso. Que al final me parece, Reinaldo, que es una posición hasta cierto punto como muy acomodada, ¿verdad? O sea, porque no le veo yo mayor inconveniente en admitir que el proceso empezó con Suárez. Es que es muy claro, además, es muy evidente. Es que no es ni siquiera cuestión de admitirlo, con solo decir, seguimos en un proceso. Exactamente. Punto. Pero es que hay esa insistencia de decir, estamos empezando con el señor Alfaro, un proyecto de recambio. No, eso es mentira, eso no se lo crea a nadie porque eso es mentira y los hechos están ahí. Es decir, los datos están ahí. Revisen la alineación del partido frente a Estados Unidos aquí en el Estadio Nacional en la eliminatoria anterior. Revisen no solo la alineación, la convocatoria. Revisen la convocatoria para el partido frente a Canadá aquí en el Estadio Nacional y revisen la alineación de ese partido. Revisen la convocatoria para el partido del repechaje y revisen también la convocatoria y alineación para ese partido. ¿Quién metió gol en El Salvador? Anthony Contreras. Entonces, perdón, no le mintamos a la gente porque por ahí no va el asunto. Sí, no, por eso le decía. Y el otro punto que yo quería tocar, Reinaldo, es unas declaraciones precisamente de Vivas el jueves pasado, donde él decía y se refería a que esta selección debería ir a competir a Copa América. Y utilizó ese término, competir. Es decir, e incluso manifestó por ahí que había que dejarnos de mediocridades. O sea, que el ir a competir no tenía nada de alejado con el resultado. Es decir, que el resultado sí importa. Pero, y voy con esto, no sé si hay algún contraste con lo que manifiesta tanto el técnico como los jugadores. Sí hay un contraste, claro, y a eso quiero ir yo. Porque ellos prácticamente lo que están diciendo es que hoy van a ir a meter el bus. Vamos a ver, no necesariamente. El técnico no ha dicho eso, pero ha dicho otra cosa muy distinta a la que dijo Vivas. El día de la conferencia de prensa de Vivas, yo iba a hacer una nota sobre eso. De hecho, mi título iba a ser ese. Claudio Vivas, tenemos que ir a competir. Ese era el título. Pero al final me quedé concentrado en un asunto que, dicho en el contexto de la Copa América, nadie le ha prestado mucha atención. Y es que el señor dijo,
Bueno, decidieron la forma de jugar el campeonato y lo decidieron así, pero lo que nosotros exigimos es que durante las fechas FIFA no se juegue campeonato, o bien si se juega sin seleccionados y el seleccionador convoca lo que quiera. Entonces yo quiero ver eso en el próximo torneo Apertura. Entonces yo me enfoqué en eso para hacer la nota, pero al final descarté la otra y no la hice. Pero sí, yo le puse atención a esa afirmación. Y ojo, esa afirmación contrasta totalmente con lo que dijo ayer el señor Gustavo Alfaro, seleccionador nacional. Porque Alfaro dijo, venimos a ver dónde estamos. Entonces, o vamos a competir o venimos a averiguar dónde estamos. Que no, las dos cosas no van juntas. No, y no pueden ser además. No pueden ser. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Quién define eso? ¿El técnico de la selección o el director de selecciones? El director de selecciones dice, debemos ir a competir a cualquier torneo al que vayamos. Pero ojo, también hay otra cosa. La dirigencia, el comité ejecutivo, nunca le pidió al señor Alfaro competir en Copa América. Le pidió al señor Alfaro clasificar en aquel repechaje frente a Honduras. Entonces, el objetivo con respecto a Copa América está cumplido porque le apostaron a los $3 millones que de fijo se va a recibir por estar ahí. Del resto, no le dijeron absolutamente nada al señor Alfaro. Entonces, desde ese punto de vista, si la selección queda eliminada después de 3 partidos, ahí la única evaluación que cabe es cuántos goles nos metieron en contra y cuántos metimos nosotros y cuál es el gol diferencia. Pero a nivel de lo demás, me parece que hay un desfase entre el discurso de Vivas por un lado y el del comité ejecutivo y el del señor Alfaro por el otro lado. Ahora, yo estoy de acuerdo con Vivas. El problema es que él no es el que fija la pauta. ¿Ya? Es decir, yo creo que esa cosa de que cada vez que vamos a un torneo decimos que vamos a ir a aprender y que vamos a ir a ver y que no, suave. Es decir, ya es mucho de eso. A ver, selecciones nacionales tenemos una historia de más de 100 años. Entonces ya no estamos para ir a aprender nada. Bueno, sí, todos los días hay que aprender, entendamos eso. Todos los días hay que aprender. Y por cierto, hay un artículo muy interesante que se había publicado hace mucho rato en una sección que tiene FIFA.com, que es FIFA Training Center. Es una sección del sitio digital de FIFA que explora todo el trabajo que están haciendo Arsène Wenger y su equipo. Arsène Wenger es el director de desarrollo de fútbol de la FIFA. Y es muy interesante porque ahí uno puede ver videos de cómo se debe entrenar ahora, de cuáles son las cosas que se entrenan, de por qué se entrena eso. Por ejemplo, y yo lo he dicho otras veces, el concepto de intensidad que normalmente manejamos aquí en nuestro medio no tiene nada que ver con el concepto de intensidad que se maneja en el fútbol internacional de élite. Y eso lo podemos discutir en otra oportunidad. Hay un video muy interesante que lo explica. Pero entonces hay mucho que uno puede aprender ahí. Y extrajeron una entrevista que le habían hecho a Wenger en relación con cómo debe ser el jugador del futuro, de acuerdo con cómo ha ido evolucionando el fútbol. Y habla de cosas muy, muy, muy interesantes, que yo creo que aquí nuestros técnicos, nuestros preparadores físicos, nuestros jugadores, pero sobre todo nuestros dirigentes deberían leerse esa entrevista de cabo a rabo para entender de a qué va la cosa. Porque aquí seguimos como las típicas mejenguitas que en los tiempos suyos y en los tiempos míos, Luis, se jugaban en los recreos en las escuelas. Eso no es el fútbol. Bueno, nunca fue el fútbol, pero menos aún es el fútbol de hoy. Y eso es lo que aquí nuestros dirigentes creen. Y eso es una charlatanería. Sí, pero además, Reinaldo, y volviendo al caso de Vivas, a mí sí me preocupa, digamos, la posición de él en el engranaje futbolístico de la selección. ¿Por qué? Porque claramente entonces se ve que Vivas, eso es una, no, pero es que no solo un desfase, es que es una voz solitaria en el desierto, porque, o sea,
A mí me parece que Vivas es un personaje muy importante del fútbol de Costa Rica, sobre todo de la estructura de la federación. Y su forma de pensar me da para creer que es un tipo que sabe de fútbol y que es un tipo que puede colaborar mucho en el desarrollo del fútbol costarricense. Pero, o sea, si su forma de pensar y de trabajar no es tomada en cuenta, porque pareciera que lo que él dice no es lo mismo que piensa Alfaro y no es lo mismo que piensa la dirigencia de la federación, entonces pareciera que él está solo. De hecho, Luis, aquí hay un detalle muy interesante. Recordemos que a Vivas lo trajo el comité ejecutivo anterior. Vivas llega en los últimos días de diciembre del año antepasado. Y Vivas, ¿cómo se llama? Empieza a trabajar el 2 de enero del año anterior. Hacen una conferencia de prensa, no me acuerdo si el mismo 2 o el 3 o el 4 de enero, por ahí, en los primeros días de enero, ahí en el gimnasio del Proyecto Gol. Y yo le hacía una pregunta a Rodolfo Villalobos, que era entonces el presidente de la federación, porque, de nuevo, yo reviso mucho por práctica y por interés los contenidos de FIFA, los documentos de FIFA. Y resulta que FIFA hoy en día no te habla ni de un gerente deportivo en una federación. FIFA tiene establecido cuál debe ser la estructura administrativa funcional de la federación. Entonces, por ejemplo, FIFA te habla del secretario general y te habla de las responsabilidades del secretario general. Y resulta que aquí en la federación hay una persona cuyo puesto es de director ejecutivo, así se llama. Eso no existe en el organigrama de FIFA. Y eso lo hicieron porque quitaron al secretario general para poner al otro que ellos querían, los del nuevo comité ejecutivo, pero no despidieron al anterior secretario general. Lo dejaron y entonces inventaron la dirección ejecutiva. Bueno, resulta que FIFA no te habla de un director deportivo. FIFA no te habla de un gerente deportivo. FIFA hoy en día te habla de un director de desarrollo de fútbol. Así se llama la plaza que debería haber en la Federación Costarricense de Fútbol y que no existe. Y FIFA establece cuáles son las funciones de esa persona, que debe estar a cargo de un área completa, no es solo él. ¿Ya? En este caso tenemos al señor Vivas, que es director de selecciones nacionales, que no es así como debería llamarse el puesto, sino, insisto, director de desarrollo de fútbol, y debe tener un equipo de trabajo, sí, pero resulta que él tiene un asistente nada más, que es el señor Vela. Entonces yo le preguntaba a Rodolfo, mire, ¿por qué traen un director de selecciones si la FIFA lo que establece es un director de desarrollo de fútbol? Y me decía Rodolfo, bueno, es que nosotros vamos en esa dirección, pero es que climatizamos el puesto. En el momento en que usted climatiza el puesto, ya hizo un reguero, porque entonces no se lo está tomando en serio. Y entonces resulta que el señor Vivas no es el responsable de desarrollo del fútbol en la federación, porque ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, un director de desarrollo de fútbol de una federación podría, en buena lógica, fijarle ciertas pautas a los equipos, más allá de solo fijarle pautas a las selecciones nacionales. Pero resulta que si es un director de selecciones nacionales, ya de por sí no tiene alcance sobre los equipos. Entonces Vivas, por ejemplo, quiere, lo que yo decía antes, esbozar un esquema básico de preparación de los equipos de divisiones menores. Pero su rango no le alcanza. Resulta que si fuera el rango que establece la FIFA, sí le alcanzaría. Y pues como lo climatizaron, como dijo Rodolfo, y ojo, estos señores que llegaron después, que están diciendo que ellos todo lo están haciendo nuevo y que están cambiando y todo, no han cambiado eso. Pero que sería lo primero que tendrían que cambiar y decir, no, mire, usted no es director de selecciones, usted es el director de desarrollo de fútbol de la federación, como manda la FIFA con los parámetros que dice FIFA y estas son sus funciones. Pero es que además, Reinaldo, a mí me parece que esa climatización de la que usted habla,
se contrapone directamente con los intereses de los clubes. Es decir, ¿qué pasa si el señor Vivas se le ocurre efectivamente meterse en las competencias de los clubes de fútbol en sus divisiones menores? Es que no puede, no puede. Claro, no puede. Pero si pudiera, porque el rango se lo permite, ¿usted no cree que los clubes de fútbol no son los primeros que van a Claro, porque lo brincar? primero que él diría, porque ya lo ha dicho también además, lo primero que él diría es, mire, ese formato que tienen ustedes de que en sub-20 y en sub-17 aquí es alzar el título, él diría, eso no es lo que interesa, lo que interesa es formar estos muchachos para que compitan en la primera división. ¿Y quién lo va a hacer? Y nadie lo quiere hacer, porque aquí el asunto en Liga Menor se volvió en coleccionar títulos. Y ojo, usted colecciona títulos. ¿Y cuántos jugadores de esos que coleccionan títulos en divisiones menores debutan en la primera división? Y de esos que debutan, ¿cuántos se consolidan en la primera división? Y de esos que se consolidan en primera división, ¿cuántos llegan a la selección nacional y se consolidan en la selección nacional? Es cuestión de ver los números. Que además, o sea, que yo no veo mal que los equipos coleccionen o tengan en mente coleccionar títulos, porque una cosa no riñe con la otra. Es decir, en décadas pasadas, las divisiones menores del Saprissa, por ejemplo, arrasaban todos los campeonatos y llegaban jugadores a la primera división y se consolidaban en primera división y se consolidaban en selección nacional. Digo, no está mal que los equipos tengan en mente en sus divisiones menores, inculcarle al jugador que también tiene una responsabilidad de ganar un título. Pero esa no es la prioridad. Claro, el primer objetivo es otro. Claro, el primer objetivo es formar al jugador y formarlo bien. O sea, es decir, formar al jugador para que cuando llegue a la primera división tenga todos los conceptos básicos. Usted ve jugadores en primera división que no saben centrar. Usted ve jugadores en primera división que no saben dominar una pelota, que no saben salir con pelota limpia. O sea, es decir, tienen un montón de falencias. La más simple. Nuestros jugadores no saben marcar, atropellan. Por eso. Entonces, todo eso debería ser formación integral desde división menor. Imagínense que Wenger, en esa entrevista que les menciono, dice que una de las cosas, bueno, habla de varias cosas. La primera que dice es que al jugador hay que enseñarle a pensar antes de recibir el balón. Que el jugador debe pensar muy rápido, en 10 segundos, qué va a hacer con la pelota antes de recibirla. 10 segundos antes de recibirle el balón, él debe resolver en su mente qué va a hacer cuando la reciba. Entonces la recibe y ejecuta. Eso es intensidad en el fútbol. No es lo que aquí se cree que es quien corre más. Es decir, es quien es más rápido en todos los sentidos. Y entonces él explica ese factor. Usted tiene 10 segundos, le van a tirar el pase. Usted tiene 10 segundos para resolver qué va a hacer con la bola cuando la reciba. Y entonces solo ejecuta cuando la recibe. Pero tiene que pensar en 10 segundos qué va a hacer. No tiene una hora para pensarlo. Pero además de eso, Reinaldo, o sea, antes de recibir el pase, usted tiene que saber dónde está ubicado. Y además tener los posibles escenarios que van a ocurrir. Lo primero es dónde está ubicado usted. Entonces yo soy potencial receptor. Ahora que yo sé que soy potencial receptor, en 10 segundos tengo que pensar qué voy a hacer, cuáles son mis alternativas cuando reciba la bola. Entonces la recibo y ejecuto. Entonces él dice, hay que enseñarle al jugador a pensar. Y pensar en ese lapso de 10 segundos. Pero también dice, hay que enseñarle al jugador a correr con la bola. Y a hacer el pase corriendo con la bola. O hacer el centro corriendo con la bola. Usted ve que los jugadores nuestros no saben hacer, tienen que parar para poder hacer el pase y tienen que parar para poder hacer el centro. Y dice que el jugador de hoy, a mí me hizo mucha gracia, no sé si es por una cuestión de traducción, recuerden ustedes que Arsène Wenger es francés. Yo leí la entrevista en español. Dice, los jugadores de hoy tienen que tener 2 pies. ¿Eso qué significa? Tienen que patear con la derecha y con la zurda, independientemente de que sean derechos o zurdos. Esa vaina de llegar a línea de fondo y parar para poder cambiar de pierna para sacar el centro, no, eso no funciona en el fútbol de hoy. Entonces, estas cosas están alineadas con lo que Vivas plantea, pero le van a dar pelota.
¿Le están dando pelota? No, por lo que él dijo el otro día, yo percibo que no. Es más, no le han dado pelota con la historia de la sub-23, que me parece que tiene pies y cabeza totalmente, y no le han dado pelota. Y entonces, es decir, no vamos para ninguna parte, no es en serio. Entonces, así no vamos a salir. Pero bueno, todos estos elementos de los que estamos hablando surgen a partir de esa conferencia de prensa que ofreció el señor Vivas, que ojo, al señor Vivas lo ponen a dar conferencia de prensa el jueves, porque miércoles, jueves y viernes y sábado no hubo bueno, sábado más o menos, porque pusieron ahí a 2 suplentes a hablar, pero 3 días sin material de la selección, entonces por ahí inventaron también un día que la nutricionista. Ojo, por cierto, hoy en la mañana, en una entrevista que le concedió, para que vea usted cómo sigue la farsa, en una entrevista que le concedió Sael Maroto, el presidente del comité ejecutivo, a los colegas de Teletica Radio, a Cristian Sandoval y a Andrés González, les decía, mire, es que es muy importante que la selección viaje con su chef. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Y no es nuevo que la selección viaje con una nutricionista, eso tampoco es nuevo, no inventen. No están haciendo cosas nuevas, no están haciendo cosas diferentes, ya todo está inventado. Usted sabe que a mí me da por creer, Reinaldo, que ese tipo de salidas evidencian el desconocimiento de estos dirigentes. Totalmente, totalmente, no saben qué se hacía ahí antes. Sí, pero o sea, si eso es una cuestión que viene, o sea, desde Italia 90. ¿Sí? O sea, yo no entiendo cuál es la novedad de que la selección tenga un nutricionista. O sea, novedad sería si no lo tuviera. O si no viajaran con un chef. Esa sí sería una novedad. Si la selección ha hecho giras en mundiales, por ejemplo, y en torneos, ¿dónde ha llevado su comida? Entonces, venir con ese cuento a decir que es que ahora lleva un nutricionista y lleva un chef, infórmese primero para no quedar en ridículo, señor. Infórmese primero para no quedar en ridículo, porque eso no es nuevo, eso no es ninguna novedad. Bueno, ahora sí, dichas todas estas cosas, segunda mitad del programa, aquí estamos leyendo el fútbol a través de Radio Santa Clara, las redes sociales de Radio Santa Clara, las redes sociales de deportescr.net. Hablemos de cara al partido. Ya sabemos que lo que Vivas dijo no aplica desde el punto de vista del técnico Alfaro. El técnico Alfaro dijo, venimos a ver dónde estamos. ¿Para qué estamos? Qué difícil contestar esa pregunta, Reinaldo. Porque, vamos a ver, primero, los antecedentes más cercanos a este partido de hoy son muy reales. Es decir, nos enfrentamos a 2 equipos del Caribe muy débiles, como para uno poder establecer un parámetro de dónde está realmente la selección. El fogueo contra Argentina, que uno podría decir, bueno, es algo similar a lo que se va a encontrar Costa Rica en esta Copa América, tampoco uno podría decir que es un escenario tan realista como lo que podemos encontrar hoy. ¿Por qué? Porque era un partido amistoso. Y Argentina, en ese momento, si bien es cierto, se le planteó un juego relativamente, digamos, ordenado. En el primer tiempo. En el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo la historia fue distinta. No es un encuentro por puntos. O sea, todo esto me lleva a pensar que, digamos, o sea, el Brasil que vamos a encontrar hoy, sin ser un dechado de virtudes, porque vamos, hay que ser sinceros, este Brasil dista mucho de los Brasil que todos hemos conocido, de la gran potencia que fue en los años 70, 80. El fútbol brasileño ha venido en una caída increíble. O sea, yo el otro día lo analizaba en una columna en deportescr.net, que este es un equipo que prácticamente se basa en 2 figuras, que son Vinicius y Rodrigo. O sea, no es un equipo tan brillante, tan fulgurante como eran el Brasil de, por ejemplo, Zico, Sócrates, Falcao, Romario, Ronaldo, Bebeto, Ronaldinho.
O sea, no es un equipo que tenga tantas figuras. Yo voy en esa misma línea y planteo esto. Vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que este es un equipo de Brasil que también es muy joven. Su promedio de edad no es tan bajo como el de nosotros, pero es un equipo muy joven, muy, muy joven. Y tanto así que una de las figuras en las que hay muchas miradas posadas tiene, ¿qué? 17 va para los 18 años. Hendrik. Rodrigo es joven, Vinicius es joven, que son, digamos, los nombres que más suenan en este Brasil. Y efectivamente, usted no oye en esta nómina de Brasil jugadores de tanta trayectoria como Zico, como Bebeto, como Ronaldinho, menos si echamos más para atrás y hablamos de Pelé, de Garrincha, en algún momento Sócrates. Es decir, aquí no hay ninguno que se compare con esos. ¿Ya? Ni uno solo. Y Brasil tenía una particularidad, que era que dice, retiraba uno de esos y aparecían 3 iguales o parecidos. No tiene ninguno parecido a ninguno de esos, pero a ninguno. Que me digan que tal vez más adelante no, pues sí, pero hoy no tiene ninguno que se parezca a ninguno de todas las grandes figuras históricas de Brasil. Entonces, ese es un primer tema que debemos tener muy claro. La realidad dicta que es un equipo muy joven, es un equipo novato, es un equipo al que le falta experiencia. Y ojo, detalle muy importante. Al igual que Costa Rica, Brasil viene de un pésimo año 2023. Pero pésimo, pésimo, no malo, pésimo. Brasil hoy en día es sexto en la eliminatoria sudamericana. Y ojo, el técnico Dorival Jr. no tiene experiencia previa como seleccionador de ninguna categoría. Es decir, ni siquiera un equipo de bolinchas seleccionó a ese señor. No estoy diciendo que no tenga experiencia amplia como técnico. Tiene 20 y tantos años de ser entrenador. Pero ojo, porque esto es un detalle muy interesante. Dorival Jr. es el típico, y hago la comparación y espero que se me entienda, es el típico macho mora del fútbol costarricense. Es el tipo en Brasil en el que todos los equipos piensan cuando quieren evitar el descenso. Y esa ha sido su historia. Y solo una vez no lo logró. Solo una vez fracasó en el intento. Probablemente porque lo llevaron muy tarde. Pero siempre logró salvar los equipos a los que lo llamaban. Ojo, entendamos quién es el que está sentado en el banquillo de Brasil hoy en día. Porque también por ahí empezamos con que no es Tite, no es Dunga, Mario Zagallo, no es Dunga. Es decir, no estoy diciendo que no sea técnico. No estoy diciendo que no sea técnico, no estoy diciendo que no sepa, estoy hablando de cuál es su historial, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve estos datos, y ojo, uno dice, lo nombraron en enero de este año, tiene menos tiempo que Alfaro al frente de la selección. Entonces, si a este Brasil le aplicáramos todos los argumentos estúpidos, falsos, que se usan en el fútbol costarricense, tendríamos que decir que Costa Rica le tiene que ganar. Pero claramente esa no es la realidad, porque ellos lo conceptualizan diferente, lo manejan diferente, lo encaran diferente, y entonces eso da una realidad totalmente distinta en el caso de Brasil. Y sí, ¿por qué? Ojo, nombrado en enero de este año, ¿verdad? No estoy hablando del año pasado, de este año. Entonces, uno puede hacer las comparaciones y cuando llega a las conclusiones se da cuenta de que es que al final en Brasil sí hacen muchas cosas diferentes a las nuestras a pesar de la crisis en que cayó la selección y a pesar de los cambios que ha habido en los últimos años en la dirección técnica y todas las circunstancias que podemos decir a ese respecto. Entonces, claro, cuando decimos eso, entendemos que hoy claramente Brasil es el gran favorito para llevarse ese partido. De hecho, no ha perdido todavía Dorival al frente de él.
del seleccionado brasileño. Ojo, y que por cierto, y eso es un detalle no menos importante, Reinaldo, Brasil, por ejemplo, contra México, pese a que empezó ganando muy fácilmente, o sea, México, y ojo, estamos hablando de un México que tampoco es el México flojísimo, ¿no? Flojísimo. Un México flojísimo, logró empatarle y al final terminó perdiendo en el último minuto, en la última jugada del partido, terminó perdiendo frente a Brasil, pero tampoco es un equipo brasileño que, como lo hemos dicho, es un equipo que tiene sus limitaciones, que además no tiene tantísimo talento individual que pueda recurrir como lo tenía otras selecciones de ese mismo país suramericano. De hecho, Luis, porque sí, el técnico habló de esto en la conferencia de prensa oficial ayer. La formación de Brasil para el partido de hoy es Alisson en la portería, Danilo, Militao, Marquinhos y Arana en la defensa. Bruno Guimaraes, Joao Gómez y Lucas Paquetá en el medio campo. Rafinha, Vinicius Junior y Rodrigo en la delantera. Un 4-3-3 clarísimo, lo que va a plantear el señor Dorival para el partido para el partido de dentro de un rato frente a Costa Rica. Y ahí yo les digo, ¿cuáles son los grandes nombres de esa formación? Y sin embargo, le voy a decir una cosa también. No tiene grandes nombres, pero ese es todo el arsenal de Brasil. No, eso estamos es claros. todo lo que tiene. Eso es todo el arsenal que lleva a la Copa América. Pero por eso y no solo que lleva a la Copa América. Eso es prácticamente lo que tiene Brasil actualmente en el mundo. No, pero por eso yo le decía, vamos a ver. Que por cierto, Reinaldo, y para que no se nos escape este detalle también, ¿qué le parecieron las declaraciones de Dorival? Que no solo en Costa Rica se miente, porque ayer dijo que Costa Rica no está tan lejos de Brasil. A ver. O sea, vamos a ver, o sea, yo creo que también hay que ser serios. Vamos a ver. Lo que pasa es que, es que los técnicos a veces se enredan solos, los técnicos y los jugadores, y muchas veces los dirigentes. Y yo entiendo que él trata de ser lo que llaman políticamente correcto, pero ahí se le va la mano, porque nadie puede decir que Costa Rica no está tan lejos de Brasil. Menos hoy. Porque también sus jugadores han hecho manifestaciones en esa misma línea. Pero lo que sí hay que ser totalmente claros es que la realidad no es esa. La realidad no es esa. Y menos con esta selección que tiene Costa Rica en este momento. Ahora, eventualmente, con aplicación, con entrega, con determinación, Costa Rica puede disimular algunos de sus males. Eso es cierto. Y en el fútbol hemos visto muchos ejemplos de eso. Pero claramente no es cierto que Costa Rica y Brasil estén tan cerca como el hombre quiso dar a entender. Entonces, en eso también hay que ser muy serios. Ahora, yo sí estoy claro en que ese no es el mensaje hacia adentro. El mensaje hacia adentro es, mire, nosotros tenemos que pasarle por encima a Costa Rica porque hay esta enorme diferencia entre uno y otro. Yo estoy claro en que ese debe haber sido el mensaje hacia adentro. Pero más allá de eso, sí, se le fue la mano en esas manifestaciones. Una cosa es ser políticamente correcto y otra cosa es falsear la realidad. Porque además, Reinaldo, o sea, yo creo que Brasil es muy consciente de que hoy prácticamente puede asegurar la clasificación. O sea, porque sus dos próximos rivales son rivales en serio. O sea, y sobre todo Colombia. Paraguay no tanto. Paraguay no tanto, pero Paraguay Colombia no sí. tanto. Pero Paraguay es un rival que le podría complicar eventualmente la vida a Brasil. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el mensaje a lo interno debe ser, hoy tenemos que pasarles por encima y ahora, ganar con comodidad. Revisemos algunos elementos en relación con esto. Una de las cosas interesantes que yo creo que el cuerpo técnico de Brasil debe haber valorado, porque no me van a decir que por qué Brasil no analizan a Costa Rica. Lo tienen que analizar, si son serios, y creo que son serios. Es que Costa Rica no tiene laterales buenos.
Y me pueden hablar de Joseph Mora y lo que quieran, pero Costa Rica en esencia no tiene laterales buenos. ¿Cuáles son los laterales buenos? Los que tienen marca, tienen proyección ofensiva y tienen regreso. Este último no lo tiene casi nadie en el fútbol costarricense. Luego también tenemos algunos laterales que no tienen marca. Entonces, ahí ya empezamos jodidos, ¿verdad? Porque si 2 de los 3 elementos no los tenés, no sos para ese puesto, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los puntas? ¿Quiénes son los extremos de Brasil? Rafinha y Vinicius. Y entonces, en el comparativo, ¿a dónde quedamos? Pero ojo, que Rodrigo también se sale a los costados recurrentemente. ¿Y entonces qué hacemos? Y cuando Rodrigo se junta con Vinicius por el mismo costado, ¿qué hace nuestro lateral? ¿Echarse a llorar? Entonces, eso ellos lo deben tener analizado. Y Brasil sí, Brasil toca la pelota, pero no se queda solo en eso. Brasil de repente es explosivo en sus salidas. Y en esa explosividad, nuestros jugadores se quedan cortos. Tal vez no se queden cortos en los primeros 15 minutos, en los primeros 20 minutos, en los primeros 25 minutos. Pero se requiere un potencial a nivel físico que nuestros jugadores no tienen para responder a eso durante los 90 y tantos minutos de partido. Y por eso es que normalmente usted ve que nuestros equipos empiezan bien, pero se van quedando, y ya al 20 y tanto le meten el primer gol y vámonos. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener una capacidad física para responder a esa exigencia de partido. Y nosotros no la tenemos. El señor Alfaro hablaba la otra vez del desequilibrio. Esto hay que verlo en 2 perspectivas. El desequilibrio que hay entre los jugadores de los diferentes equipos a nivel local. Y luego el desequilibrio que hay entre esos jugadores con todo y aquel, ¿verdad? Con los que juegan afuera del país. Yo no sé si eso se ha podido nivelar en estos días en que ha estado trabajando la selección, porque esa parte de preparación física no se nivela tan fácil. Usted puede tener el conocimiento de lo que hay que hacer, pero eso requiere tiempo. Y nosotros no le apostamos a eso en nuestro fútbol. Entonces, ese es un problema que yo no sé si la selección lo habrá podido resolver. Vimos, por eso yo decía contra Argentina, primer tiempo, sí, claro. El rendimiento desde el punto de vista físico contra Argentina, digamos que fue bueno en el primer tiempo. En el segundo tiempo nos pasaron por encima, en el plano físico. Y con las capacidades técnicas que tienen y tácticas, y eso explica el resultado del partido. Y es toda una situación. Vean ustedes el partido de Panamá anoche. Y Panamá le aguanta y le aguanta, con todo y que va perdiendo 1-0, le aguanta a Uruguay. Pero ¿qué pasa después? Y sobre el final ya llegaban tarde a la marca. La reacción era más lenta. ¿Y qué pasó? Se vinieron 2 goles de Uruguay que pudieron haber sido otros. Sí, cierto, Panamá encuentra un gol en el cierre, lo que usted me diga, sí. Pero hay una enorme diferencia en el plano físico entre un equipo y otro. Y esa es la misma situación que nosotros en principio tenemos con Brasil, salvo que me sorprendan hoy y resulta que en la parte física el equipo esté alineado con lo que se requiere para competirle a Brasil. Pero ese primer gran punto es nuestra primera gran debilidad. No podemos competir en el plano físico. A ver, hay un momento en ese partido de Uruguay frente a Panamá en que uno de los extremos de Uruguay toma la pelota, hace un giro y arranca en velocidad. Y oiga, en 3 metros le sacó 2 de diferencia al lateral panameño. En 3 metros le sacó 2 metros de diferencia al lateral panameño. Ese es el problema que tenemos nosotros. No estamos alineados con lo que hoy es el fútbol. Y seguimos sin hacer lo necesario. Cuando no es gran cosa lo que se ocupa voluntad. El conocimiento está disponible ahí, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo queremos los resultados? Planteaba Gustavo Alfaro que por cada
2 jugadores de Brasil, debería haber 3 de Costa Rica. Claro, o sea, en teoría eso es muy lindo, pero es que ejecutarlo requiere eso precisamente, condición física. Y entonces, cuando usted, por ejemplo, se imagina el escenario de Vinicius con Paquetá, o Vinicius con Rodrigo, o Rafinha con Rodrigo, o Rafinha con Danilo. Haga la combinación que quiera. Usted haga la combinación que quiera. Porque hasta Marquinhos, que es, digamos, técnicamente el más malo de todos, digo, hay que entender lo que acabo de decir. No es que sea malo. Lo que digo es que en comparación con los otros es el más malo de todos. Ahora, usted puede hacer la combinación que quiera, pero ¿qué es lo que pasa? Usted dice, por cada 2 de Brasil deben haber 3 de Costa Rica. Son 11 contra 11. Entonces, si hay 3 de Costa Rica, hay 1 libre de Brasil. Y hay una cuestión. Pongámoslo en el medio local, que de nuevo fue algo que le faltó a Panamá frente a Uruguay. Los trazos que hace Fidel Escobar o los trazos que hace Mariano Torres. ¿Quién hace esos trazos en el fútbol? ¿Cuál costarricense hace lo? Porque en el fútbol costarricense está Mariano y está Fidel. ¿Quién de los jugadores costarricenses y particularmente de los que están en esta convocatoria maneja esos trazos? Y entonces, ¿a qué voy? Cuando usted manda 3 a marcar a 2 de Brasil, usted está dejando 1 de ellos libre. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen gente con capacidad para cambiar el juego inmediatamente con un trazo largo de lado a lado o hacia el frente. Entonces, ¿quién le va a llegar a ese que va a recibir la bola? Porque además ese va a recibir la bola como se debe, no como el de aquí que le mete la pierna y la bola le queda a 10 metros. O le mete el pecho y la bola le queda a 10 metros. O no la llega y no llega y entonces la pelota se va al lateral. No, ellos iban a parar la bola. Iban a parar la bola y iban a arrancar inmediatamente. Entonces, sí, ¿qué hacemos con entender que debemos tener 3 por cada 2 de ellos? Porque ese hueco, ¿quién lo va a cubrir? Pero además, o sea, ¿cuánto sacrificio, cuánto desgaste, cuánto despliegue físico implica eso? Por eso es que en los segundos tiempos el equipo no echa. Para los laterales, para los centrales, ¿cuánto desgaste implica eso? O sea, ¿y cuánto exactamente, cuánto tiempo le va a durar? Pero aparte, contención de marca, ¿cuáles tenemos? En principio Galo y Galo. Sí. Listo. Entonces. Y curiosamente en la práctica no aplica como contención de marca porque juega más adelante. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esas son las cuestiones de las que yo hablo. Bueno, y además un detalle importante que lo vi también anoche en el partido de Panamá-Uruguay, Reinaldo, y que lamentablemente es un mal endémico del fútbol de Costa Rica, la definición. O sea, si usted a ese nivel no aprovecha las que le quedan, está listo, está condenado. Es decir, Panamá anoche va perdiendo 1-0. Le queda una clarísima, pero clarísima, a un jugador de apellido Fajardo. Le quedaron 2. Le quedaron 2. Que era increíble la que falla. Y después viene todo lo demás. O sea, todo lo que usted acaba de explicar de cómo Panamá se cae físicamente. Pero es que además, si usted ve, por ejemplo, el gol de Darwin Núñez, que incluso los mismos colegas panameños lo comentaban. O sea, la definición de Darwin Núñez es un manual de cómo se debe definir dentro del área. O sea, yo me imagino esa misma jugada en un jugador costarricense, lo que intenta es pararla. O intenta pararla, dominarla y acomodársela a su pierna afuera. No, o sea, el hombre, como le cae la pelota, así la pega. Y esa precisamente la gran ventaja que tiene, porque nadie se lo espera y nadie logra reaccionar en ese corto instante para poder taparlo. Esos son precisamente los fundamentos que usted hablaba. En 10 segundos definir qué es lo que voy a hacer con la pelota. Ya Darwin Núñez, cuando ve el rechazo del jugador panameño, ya sabe qué es lo que va a hacer. O sea, él ya sabe que tiene el arco metido entre ceja y ceja y que tiene que rematar de seguido. O sea, a Darwin Núñez,
no se le ocurre que tiene que bajar la pelota, tratar de dominarla, quitarse un jugador. No, o sea, en su mente ya él definió, en el momento que la pelota la rechaza el panameño, ya él definió que va a ser gol. Porque así de sencillo es. O sea, eso precisamente es poner en práctica ese conocimiento. Esos fundamentos que habla Arsène Wenger, eso es lo que hacen la diferencia en los grandes jugadores. Por eso son grandes jugadores. Por eso militan en los grandes clubes del mundo. Porque aplican lo que dice la teoría. Y la aplican bien. Eso usted no lo ve en el fútbol de Costa Rica. O sea, y voy más aún. Se lo enseñarán en divisiones menores a los jugadores, a los chicos. En nuestro medio se sigue, por eso yo hablaba ahora de los famosos recreos de cuando nosotros éramos carajillos. Aquí los entrenadores de divisiones menores básicamente van a ver qué jugador hace malabares con la bola. Y jugar al fútbol no es cuestión de hacer malabares con la bola. Yo lo he dicho sistemáticamente. Aquel señor que hacía malabares en la Plaza de la Cultura se hubiese vuelto una estrella a nivel mundial en el fútbol si se tratara de eso. ¿Cómo era que le decían? ¿Se me olvidó? Tango. Y después, aquel otro, hijo de una colega nuestra, Kika Paul, también se hubiera perdido si se tratara de hacer malabares con la bola. No estoy diciendo que lo que ellos hacían no requiere habilidades, sí, pero estoy hablando de que eso es otra cosa, eso no es fútbol. Lo hacían con balones de fútbol, pero eso no es fútbol. El fútbol es otra cosa. ¿Y qué pasa? Nuestros entrenadores de Liga Menor van a buscar gente que sepa hacer eso con la bola en lugar de jugar al fútbol. Entonces dice, qué habilidoso aquel y no puede hacer un pase a 5 metros. Qué habilidoso aquel y cuando hace un regate se le pierde la bola. Qué habilidoso aquel y no puede sacar un remate a marco. Qué habilidoso aquel y no puede parar la bola en seco. Entonces, usted va viendo deficiencias importantes que tienen esos muchachos, los traen y tampoco se los corrigen. Entonces, al final, los resultados no caen del cielo, hay que trabajar por ellos. Entonces, si usted no trabaja por esos resultados sistemáticamente, estamos hablando paja. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de nuestro fútbol. Y ojo, seguimos en aquella cosa, porque mucho de esto se enseña desde que el jugador está empezando en esto carajillo. El puro Ureña, Gerardo Ureña, decía siempre que el proceso debe empezar alrededor de los 8 años. Y que ya para los 14 años el jugador debe tener interiorizados muchos de los conceptos sobre cómo parar la bola con el pecho, cómo parar la bola con cada pierna, cómo cabecear, todos esos fundamentos básicos, porque esa es la parte técnica. Ahora, ya a los 13, 14 años, usted le empieza a meter la parte táctica, que entienda de a qué va el fútbol y que maneje esos elementos en cancha. Eso decía Ureña. Pero eso no lo hacen los equipos nuestros en Liga Menor. Y por eso usted, vuelvo al tema, ve jugadores que destacan en sus equipos. La Liga Deportiva Alajuelense no promocionaba que tenía un goleador buenísimo en Liga Menor. Y la semana pasada no anunciaron que quedaba libre. Y si tiene condiciones, ¿por qué lo dejaron libre? Y es la historia repetida de todos los jugadores que están ahí en el CAR. No dan la talla para ir al primer equipo. Y no dan la talla para ir al primer equipo jugando al nivel que se juega aquí. Entonces, algo está fallando y no hemos sido capaces de corregirlo en el fútbol de este país. Pero ¿por qué no hemos sido capaces de corregirlo en el fútbol de este país si ahí está la información? Ahí está el soporte. FIFA tiene un programa en el que le da asistencia a las federaciones en la parte técnica. Eso no se aprovecha. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo dice, es que lo hemos hecho así toda la vida. Es que lo hemos... Aquí, yo me acuerdo, se armó un burumbum cuando en la liga en algún momento, y no estoy hablando de la era esta de los españoles,
quitaron a Enrique Quique Vázquez de coordinador de la Liga Menor. ¿Cómo iba a ser posible? Es decir, aquí la idea de hacer transformaciones, la idea de ajustar, la idea de incorporar novedades, no está en la mente de nadie. Aquí la lógica es sigamos haciendo lo mismo de siempre. Y hay un dicho que dice que si usted hace lo mismo de siempre, los resultados nunca van a ser diferentes. Y pero aquí no lo aplican. Entonces, ¿para dónde vamos? Esos son los grandes problemas que nos encontramos. Ahora, Alfaro está, por lo menos en su discurso, planteando que quiere cambiar algunas cosas. El asunto es, uno, si lo van a dejar. Dos, si los jugadores le están entendiendo. Tres, si los jugadores tienen suficiente compromiso para meterse en esa idea. Y cuatro, si los jugadores están en la capacidad física y técnica y mental para hacerlo. Eso tenemos que verlo, porque ojo, de los jugadores costarricenses que están militando afuera, sí, cuando los ponen ahí en la convocatoria suenan equipos interesantes. Pero ¿cuánto han jugado con esos equipos? ¿Qué han hecho en esos equipos? Que esa es tal vez, Reinaldo, la gran diferencia con la generación de Brasil, 2014. Que era un equipo... ¿Por dónde juegan? Claro, es que por eso le digo, esa es la gran diferencia. O sea, jugaban, pero jugaban. O sea, no es que militaban en los equipos donde estaban, no. Es que jugaban regularmente con sus clubes. Sí, imagínese que... Porque además, o sea, yo me imagino, perdón, Reinaldo, me imagino... Usted, es más, ponga este escenario. ¿Usted cree que Jorge Luis Pinto podría haber desarrollado y alcanzado los resultados que alcanzó en Brasil con la actual generación de futbolistas? No. Porque hay una cosa muy importante de esa selección que fue a Brasil. En esa selección que fue a Brasil, casi la totalidad de los jugadores habían pasado por procesos de selecciones menores exitosos. Es decir, la carga de partidos internacionales que tenían esos jugadores, más allá de los que militaban en equipos fuera del país, la carga de partidos a nivel de selección, desde menores hasta mayor, era muy alta. Hoy estamos hablando de jugadores que tienen 4, 5, 6 partidos con selección. Es más, Jason Peña, que el otro día alguien me decía en la redacción de Despertar.cr, ¿y ese quién es? Veía la foto y ¿ese quién es? Ni lo conocen. ¿Cuántos partidos tiene con selección? Y un ratillo que jugó contra Uruguay. Eso es todo lo que tiene. Entonces, en ese escenario uno dice, porque ¿en qué selecciones menores estuvo? ¿Qué hizo en selecciones menores? Nada. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y esa es una deuda importantísima que hay ahorita con la mayoría de estos jugadores. Entonces, claro, eso no lo resuelve el seleccionador de la mayor. Ese hueco quedó y ahí quedó y punto. Por eso hemos sido tan insistentes, Reinaldo, de que es ese vacío que tienen los futbolistas actualmente de la selección mayor de no haber pasado por procesos de selección nacional, es una carencia muy grande que está afectando el fútbol de Costa Rica. Usted lo acaba de decir, de Brasil 2014, pero es que antes hubo Mundial en Canadá 2007, Mundial en Egipto 2009, fuimos a Colombia en 2011. O sea, ya le estoy hablando de 3 Copas del Mundo menores. Y no le estoy mencionando, le estoy mencionando las U20, no le estoy mencionando las 17. Y esos fueron los que nutrieron esa selección. Y esos fueron los que nutrieron esa selección, con esa cantidad de partidos. O sea, es que no solo se trata de que fueron al Mundial, fue un proceso que tuvieron que pasar en eliminatorias, en partidos amistosos, en partidos de fogueo, en partidos de preparación. Todo eso suma. Y al final de cuentas, eso se vio reflejado en 2014. Listo. Vamos a ver si dentro de 3 horas y 1 minuto estamos pensando otra cosa o reafirmamos los conceptos que hemos expresado aquí. Hasta aquí llegamos con esta entrega de Leyendo el Fútbol. Recuerden que estamos a través de Radio Santa Clara, a través de las redes sociales de Radio Santa Clara y a través de las redes sociales de deportescr.net
Sí, es que a mí se me enreda porque también deportesr.net funciona como la sección deportiva de despertar.cr. Así que tenemos varios frentes para que nos vean y nos sigan. La próxima semana regresaremos, ya tendremos 2 partidos jugados por parte de la selección nacional, así que tendremos mucho para el análisis. Gracias a todos, hasta la próxima.